daros las gracias por la invitación y por la paciencia que me estáis teniendo a través de este pequeño, de este percance. Y comentar que, bueno, la formación va destinada al centro de salud, que es el principal, a personal del centro de salud, que es el principal referente en prescripción de hábitos saludables, entre ellos la alimentación, pero que después se pueden utilizar otros referentes de comunitarios como altavoces de este tipo de prescripciones que se hacen desde el personal sanitario. Y esta formación, pues bueno, corre a cargo de Alimenta, que es un grupo de investigadores multidisciplinares que trabajamos investigamos para la transformación del sistema agroalimentario. Los conceptos que vamos a ver es sobre todo el concepto de una dieta sostenible, cómo la alimentación tiene un impacto medioambiental, cuáles son los cambios dietéticos que son esperables para una mejora en este ámbito y un poco cuál es la situación actual del consumo alimentario en España y cuáles son las propuestas de cambio a través de un decálogo que propondríamos, que proponemos para que sea una guía orientadora en esta actividad comunitaria. Bien, lo primero es hablar de la alimentación sostenible y es que lo que todos entendemos como un factor fundamental dentro del hábito de alimentación es que sea saludable. Pero aparte de la salud poblacional de las personas, tenemos que tener en cuenta la salud ambiental. Y para ello tenemos que tener muy en cuenta, pues no solo exactamente qué es lo que comemos, sino todo lo que forma parte del el sistema agroalimentario. Esta parte, a esto nos referimos con la producción, y es que no es lo mismo producir de una manera que otra en función de la cantidad de fertilizantes, pesticidas, herbicidas que se utilicen. La conservación, que hace referencia a a la biodiversidad, a los recursos naturales que tenemos, y lo cual es importantísimo, pues no solo desde un punto de vista ecológico, incluso también desde un punto de vista sanitario. Sabéis que la mayor parte de las moléculas que tienen acción terapéutica son extraídas de plantas, ¿no? Como pueden ser de plantas de donde se saca, por ejemplo, la atropina, ¿no? De Atropa belladona, que es una planta, o de los digitalicos, etcétera. Entonces, una mayor biodiversidad tiene un impacto no solo en todo el ecosistema, sino que también en la oportunidad de descubrir nuevas moléculas que sean de interés sanitario. El procesado también es importante, ya que el procesado no deja de ser un material que no es comestible, pero que está en contacto con los alimentos. Y por lo tanto tenemos que procurar que ese material, por un lado, sea inocuo, es decir, no deje residuos en los alimentos que después vayamos a comer, o que no altere la calidad nutricional del alimento, pero este procesado también tiene asociado pues emisiones de gases invernaderos a través de su fabricación, el transporte, etcétera. Dentro del transporte sería este último punto, que es la distribución. Eh, Después también los desperdicios es algo que, como todos sabéis, por el tema de las 3R, ¿no? El reciclaje es una de estas R y la reducción de desperdicios es otra de las R, ¿no? Que hacen más sostenible medioambientalmente cualquier sistema, entre ellos pues el agroalimentario. Y el consumo es el que dejo para el final porque en realidad es que desde el punto de vista sanitario es al que más atención le prestamos. Sin embargo, todo lo demás queda siempre un poco en segundo plano y cada vez somos más conscientes que para que el sistema cambie de forma efectiva, todos los puntos deben ser tratados. Bueno, todo esto se enmarca dentro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible porque una buena distribución y gestión de los recursos ayudan a disminuir el hambre, que es uno de los objetivos, hambre cero, mejora la salud y el bienestar de las poblaciones. Otro de los objetivos es el mantenimiento de los ecosistemas, de la vida marina y acción por el clima y la producción y consumo responsable. Como veis, estamos hablando de 6 de los 17 objetivos
aunque incluso se podría poner el agua limpia y saneamiento también, por los plásticos, etcétera. Entonces, estamos hablando de que el sistema agroalimentario participa, la transformación del sistema agroalimentario participa de prácticamente casi la mitad de los objetivos que se consideran objetivos sostenibles. Este es un tema, como vamos a ver, que es bastante complejo y la complejidad del tema hace que en sesiones cortas pues no se pueda tratar y de una forma no se pueda tratar con toda la pulcritud que requiere. Son estudios complejos, hay que entender de varias disciplinas y por tanto a veces para llegar mejor lo que se hace es simplificar lo complejo. Esto, claro, tiene la ventaja de la accesibilidad, pero el inconveniente de que a veces se pierden algunos matices que son importantes. Aunque vamos a intentar tratar este tema pues, de una forma accesible, estaremos también pendientes de no dejarnos matices que son importantes. La base filosófica de la cuestión que vamos a tratar, a pesar de que parece que es un tema como de rabiosa actualidad, que lo es, pero es un tema que siempre ha preocupado. Desde un punto de vista del pensamiento, todos los seres humanos siempre han tenido en cuenta o se han percatado de que de la íntima relación que tienen ellos con lo que les rodea, ¿no? Y de hecho, pues Hipócrates ya lo comentaba en el hecho de que percibía en la alimentación, pues un acto terapéutico, ¿no? Que la alimentación correcta podría ser tu propia medicina. Y también Ortega y Gasset, que decía que, bueno, yo soy yo y mis circunstancias, y si no la salvo a ella, no me salvo yo. Esto que a veces se interpreta como una librarte de cierta responsabilidad, en realidad no es la interpretación correcta. La interpretación es ser consciente que formas parte de algo. Con lo cual, si lo que forma, el ámbito en el que tú formas, las circunstancias, lo que te rodea, no funciona bien, pues evidentemente tú que formas parte de ese algo tendrás una repercusión tarde o temprano. Bien, entonces, ¿qué es lo que está cambiando a nuestro alrededor? Si estamos hablando de que nosotros, una de las cosas que percibimos que es cambios a nuestro alrededor, pues estos cambios están vinculados, y esto como personal sanitario, pues es obvio que lo conocéis, cambios en los hábitos. El desarrollo tecnológico ha llevado asociado a hábitos. El desarrollo tecnológico es verdad que ha permitido grandes avances en muchísimas áreas, pero, por ejemplo, ha llevado más a la sedentarización. Los trabajos cada vez son más reemplazados por máquinas, ¿no? Y la sedentarización es la cantidad de actividad física que hacen los seres humanos, sobre todo en sociedades con cierto desarrollo socioeconómico, pues es mucho menos. Pero también ha llevado cambios en la forma de producir y en la sociedad misma. Esto lleva a cambios. Desde el punto de vista, pues, de la alimentación, pues digamos que el cambio, o este conjunto de cambios, se podría traducir en una frase que dice un amigo mío que es nutricionista, y es que dice que seguimos comiendo de las plantas, el problema es que hemos cambiado del tipo de planta. Entonces, antes se comía más de la planta herbácea, biológica, y ahora comemos más de la planta industrial, ¿no? Y evidentemente, como al fin y al cabo integramos en nosotros lo que comemos, pues no de un sentido figurado, sino en un sentido literal, es que somos lo que comemos, ¿no? Nuestra composición corporal, pues, está sujeta a el tipo de alimentación que tenemos. Las dietas sostenibles, por tanto, son dietas que están definidas por la FAO como aquellas no solo que sean saludables. Por definición, la dieta sostenible debe ser saludable. Pero, como he dicho, son dietas en las que se requiere poner un punto de atención sobre el hecho de que generen poco impacto ambiental. Evidentemente, siempre existe un impacto ambiental. El ser humano y todos los animales
crean impacto por el hecho de vivir dentro del ecosistema. Lo importante es saber si es un impacto que es tolerable por el ecosistema o no. Con lo cual, no se habla de la ausencia de impacto medioambiental, sino que este impacto sea lo más reducido posible. Y además, este tipo de dietas deben de contribuir a la seguridad alimentaria. La seguridad en este caso tiene una doble acepción, que es la seguridad de security, de asegurarte que todo el mundo tenga para comer, que tiene un aspecto más social, pero también del inglés seguridad con la misma palabra de safety, que es que sea seguro en el sentido que sea seguro desde el punto de vista, libre de contaminantes, es decir, que no tenga efectos perjudiciales, efectos nocivos para la salud. Y por supuesto, tiene que cumplir con los requerimientos nutricionales que necesita una población para mantener un estado de salud óptimo. Además, este tipo de dieta tiene otros conceptos que es que deben ser culturalmente aceptables, es decir, eh, existen muchas dietas sostenibles y muchas dietas saludables a lo largo de las diferentes geografías del mundo. Es decir, no se trata de implantar una sola dieta, sino hacer los cambios pertinentes en cada dieta local para que ésta sea, tenga este tipo de características. Pero además, al ser local, siempre será producto que de cercanía, de producción local y por tanto culturalmente aceptable porque normalmente la cultura gastronómica de una región pues va acorde a lo que se produce en ella. Evidentemente, como este tipo de dietas fomentan la producción local, pues también serán justas y económicamente justas desde el punto de vista que también favorece el desarrollo económico local. Bien, pues creo que con esto más o menos lo que es la idea holística que tiene en la definición de dieta sostenible la tenemos fijada. Claro, este tipo de ideas es algo que ha tenido repercusión científica y repercusión social, y esto ha quedado plasmado en diferentes medios sociales, o sea, de medios de comunicación, periódicos, radios, podcasts, etcétera, hablan sobre esto. Y por tanto, queda pues, totalmente vinculado la dieta y el ecosistema a través de no solo el consumo, sino también la producción, la distribución, etcétera. ¿Eh? En este sentido, de la preparación de los alimentos, el consumo, el procesamiento, la distribución, la producción, podemos decir que esto tiene un coste medioambiental, que calculado, pues puede existir diversas pequeñas variaciones en los porcentajes en función de los autores, pero en términos medios vienen a ser como 37% de las emisiones de gases de efecto invernadero a nivel mundial son provocadas por el sistema alimentario actual. ¿Vale? También el 80% de la deforestación. El 80% de la deforestación es causado por las prácticas agrícolas actuales. O bien para hacer normalmente, o bien para la ganadería, o bien para cultivos. Curiosamente, muchos de estos cultivos son cultivos de cereales cuyo objetivo ni siquiera es la alimentación humana, sino la alimentación ganadera. El consumo de carne, precisamente, pues veremos más adelante cómo el consumo de carne tiene un gran impacto medioambiental. Y otra de las cosas que hay que tener en cuenta es que no aprovechamos bien todo lo que creamos, todo lo que producimos y procesamos, no se, tiene un rendimiento óptimo, hasta el punto que la Unión Europea en 2020 emitió un informe en el que pone de manifiesto que 120 kilos de alimento por persona al año son desperdiciados, ¿no? Bien, este esquema pues viene un poco a decirnos cómo el agua, que dentro del ecosistema está en los tres estados, líquido, sólido y gaseosa, es fundamental para el desarrollo humano, pero también se convierte en vehículo eh, de diferentes contaminantes, ¿no? Digamos que es un poco lo que interconecta todo. De forma que
para la producción agrícola, tanto ganadera como en la agricultura, es indispensable tener agua, ¿vale? Para el consumo humano es indispensable tener agua. Y este agua la tenemos de varias fuentes, de fuentes que son fuentes, bueno, el mar, y por el ciclo del agua llega también a agua dulce, ¿no? Y el problema está en que la industrialización produce ciertos tipos de desechos que al final, de una u otra manera, acaban en el agua. Esto hace que actualmente muchos de los acuíferos a nivel mundial puedan estar contaminados de algunos metales, de algunos residuos de la industria. Y esto tiene un problema, y es que por lisificación, este agua que puede estar contaminada en el mar, por ejemplo, en el río, se evapora y llueve sobre la tierra, y por lixiviación, que no es más que la filtración de ese agua en la tierra, acaba alcanzando los acuíferos de los que nos surtimos para la agricultura y para el consumo humano. Con lo cual, acaban en la cadena de alimentación y afectándonos a nuestra salud. Entonces, el impacto, hay que tener en cuenta que este impacto medioambiental sobre la degradación del medio ambiente y cómo esa degradación, esa contaminación del medio ambiente, ya sea a nivel del agua o atmosférico, incluso de los propios sólidos, las tierras, eh, nos afecta a nosotros, sino también si es que estamos consumiendo demasiados recursos que tarde o temprano pues echaremos en falta. Es decir, hacemos un uso inadecuado de los recursos. De forma que, como podéis ver en esta transparencia, el uso de agua para la producción de alimentos no es lo mismo, por ejemplo, para manzana, para soja o para ternera, ¿no? Como veis, la cantidad de litros de agua que se requiere para producir un kilo de cada uno de estos alimentos es bastante diferente, teniendo en cuenta que se requiere 700 litros para crear las manzanas, un kilo de manzana, 2.145 litros de soja y 15.400 litros para los animales. Claro, evidentemente el consumo animal lleva asociado más consumo de agua, porque ya no solo estamos contando con lo que beben estos animales, sino también lo que comen. Lo que comen, hemos dicho antes, os he comentado antes, que lo que comen no deja de ser productos vegetales cuyo cultivo consume agua para darles de comer, como pienso, a estos animales. Esto quiere decir que los animales herbívoros consumen su propia agua más el agua que se ha creado para hacer sus piensos. Y es por esto que tienen un consumo mucho mayor en el recurso del agua. Bueno, aquí veis algunos ejemplos como la carne de cerdo o de ternera tienen los recursos hídricos son los que más recursos hídricos. Sin embargo, otros productos animales pueden tener recursos hídricos menores como la leche, el pollo o los huevos, ¿no? También la FAO hizo un informe sobre la gestión del agua y en el que se detalla cómo 12.000 galones de agua es lo que se necesita para alimentar, o sea, es el agua que consume una familia de 4 personas en un año. Sin embargo, es lo que se consume también para hacer 4 libras de carne, o sea, perdón, 10 libras de carne de ternera, que equivale a 4,5 kilos. Entonces, como veis, es un agua que, sobre todo en zonas que son semidesérticas o que tienden a ello, por la ausencia de lluvias, pues debería tener una mejor gestión. Para la energía igual. Todo lo que estamos hablando tiene un consumo energético que va asociado no solo a el tractor que hará, el combustible del tractor, sino del transporte, eh, el- ventilación, iluminación de los establecimientos, etcétera. Tiene eh, diferentes ítems que requieren energía. Bien, pues la energía de los melocotones, como veis, ocurre algo parecido
a lo que veíamos con el agua. Y es que, pues, en función del producto, pues la cantidad de energía que se requiere es diferente. Siendo siempre, aunque aquí estamos viendo algunos ejemplos que van increciendo, la carne de mamíferos normalmente suele ser la que tiene un coste energético mayor. Y con la tierra ocurre algo parecido. El 75%, como he dicho, del territorio agrícola se destina en realidad a ganadería. Entonces, el cultivo de pollo requiere de 10 a 16 veces más tierra que el tofu. Esta imagen blanca que podéis ver ahí es tofu. Y del cerdo, 73 veces más tierra que el tofu. Y la ternera, 160 veces más que cereales como o patata, ¿no? Este, pues, es otro de los informes que visualizan un poco para que la gente tenga más conciencia de qué tenemos en los dos lados de la balanza. Y es que la dieta estándar americana, cuando hablamos en inglés americano, pues estadounidense, ¿no? En concreto, es una dieta que, bueno, todos los países que llamamos países occidentalizados han adquirido un cambio de dieta. Por ejemplo, nosotros hemos una dieta industrializada que se le llama también. De diferentes ambientes o en diferentes publicaciones se puede hablar de dieta industrializada o de dieta occidental, Western Diet. Y se caracteriza por la sustitución de alimentos frescos por mucho más alimentos procesados y una mayor inclusión de alimentos cárnicos. Entonces, como veis, en la dieta estándar de estadounidense, pues el equivalente a dos campos de fútbol es lo que se necesita para alimentar los animales que alimentarían una persona durante un año. Sin embargo, el mismo territorio dedicado al cultivo de vegetales podría alimentar a 14 personas en la misma unidad de tiempo. Entonces, esto hace pensar, todo lo que estamos hablando, hace pensar es que la eficiencia de los recursos es mayor cuando se destinan a productos vegetales más que a productos animales, ¿no? Esto siempre en términos medios. Ahora vamos a ver cómo, si cogemos la mejor de las opciones de una cosa y la comparamos con la peor de las opciones de otra, la tortilla se puede invertir, ¿no? Existe un equilibrio. Bien, bueno, esto es un poco una transparencia de resumen que tampoco vamos a, vamos a, voy a continuar. Es para visualizar un poco cómo la deforestación la deforestación que se está dando en grandes extensiones de terreno para cultivar o para dedicarlo a terreno agrícola, ¿no? Esta es una parte del Amazonas, una foto tomada por satélite desde la NASA eh, en diferentes años y donde se ve en la sección izquierda mucho más verde que en la sección derecha, que bueno, pues básicamente ya se ha deforestado prácticamente. Aquí os presento otra noticia donde dice que hay en la macrogranja, aparte de la forma de producir la carne que tiene, como os he dicho, tiene otro problema y es la cantidad de pienso que requieren. Y este tipo de pienso, pues se hace, hay que cultivarlo. Son piensos que suelen ser de origen vegetal, soja o sorgo o bueno, diferentes cereales, lo que sea, lo que se use para darle de comer a los animales. Y claro, muchas veces se deforesta también, como estaba comentando, se deforesta para crear este tipo de piensos. Aquí vamos a hablar ahora ya hemos hablado del agua, de la energía, de la tierra, todos son recursos, y ahora hablamos de las emisiones de CO2 que, que preocupan por el efecto invernadero, ¿no? Entonces, como veis,
esta gráfica sacada de un estudio que he olvidado poner la referencia aquí abajo, la puedo pasar después. Bueno, es un estudio que lo que hace es medir, pues, más o menos las emisiones de CO2 que lleva la asociada la producción, solo la producción, no estamos hablando ni de transporte, ni de empaquetamiento, ni de procesado, solo la producción de diferentes alimentos. Y una vez más, pues se ve como los vegetales en términos medios tienen una menor producción. Y en los animales, pues la producción de CO2 que lleva producir un kilo de alimento, pues es mucho mayor, sobre todo en la ternera, ¿no? Seguida del cerdo. Esto nosotros como consumidores también influimos. ¿Por qué? Porque, claro, normalmente se cultiva, o bueno, se produce un poco también en función de lo que se demanda. Cuando la gente no consume algo, se deja de producir. O existe cierta capacidad de influencia del consumidor. Cuando las decisiones son de grandes grupos de personas, obviamente. Una de las de los de la del impacto medioambiental en los hábitos de consumo puede tener influencia en las raciones. Normalmente sabéis que la ración nutricional, por ejemplo, de carne, que puede ser 125 gramos, no tiene nada que ver con la ración hostelera. Es decir, a veces vamos a restaurantes o a bares donde la ración es muchísimo mayor. Es decir, de hecho es el aliciente por el que vas, ¿no? Vas porque allí te sirven mucha más comida, ¿no? Por el mismo precio. Entonces hay que diferenciar, hay varios tipos de ración. Y la ración saludable, la ración nutricional, bueno, pues tiene normalmente un gramaje que es inferior a lo que normalmente conocemos como ración hostelera. Y eso hace que también mucha gente no cuente bien lo que está comiendo, ¿no? Creándose algunos tipos de exceso. También la tradición y la cultura hace que se elijan unos productos u otros. Entonces, por ejemplo, el consumo en España de ternera es 4 veces mayor que el de cabra, por ejemplo, o el de oveja. Sin embargo, en otros países, pues, estas proporciones se pueden invertir. Entonces existe también una parte cultural. ¿Por qué comemos como comemos? Y bueno, después está también el procesamiento de los alimentos, ¿no? Y es que cada vez está aumentando más el consumo de alimentos procesados. El consumo de alimentos procesados tiene una doble vertiente sobre la salud y la sostenibilidad. Uno es que si lo tienes que precocinar en la industria, que por eso después tú lo cocinas en casa en 5 minutos, no es porque el alimento esté fresco y lo cocines en 5 minutos, sino porque ya está precocinado. Primero, no puedes elegir los ingredientes y normalmente los aceites con los que se cocina en la industria pues serán aceites de menor calidad nutricional que los aceites que tú tengas en casa. Y en segundo, no puedes calcular las dosis. Si quieres aumentar la palatabilidad, se puede usar más aceite. Se usa, de hecho, se puede, no, es que se usa más aceite en la industria que en lo que nosotros usamos en casa para hacer un plato, un sofrito o lo que sea. Y, eh, y bueno, todo esto tiene unas repercusiones para la salud, pero también tiene unas repercusiones en el impacto medioambiental, porque todo este procesamiento industrial no deja de tener repercusión sobre la cantidad de desechos, de contaminantes, etcétera, que se producen. Esta es la transparencia de la que os hablaba hace poco, sobre cómo el impacto medioambiental no es único. Es decir, el impacto medioambiental siempre parece que hablamos sobre la producción. Es decir, producir los diferentes alimentos tiene un impacto, ¿no? Pero existen diferentes formas de producir alimentos. Entonces, no es lo mismo la carne de vaca de ganadería intensiva que la carne de vaca de pastoreo. La carne de vaca de pastoreo tiene muchísimo menos impacto. Eso es un ejemplo que os quiero poner que explica por qué veis aquí que cada uno de los productos puede tener
en función de cómo se produzca, bajo, medio o alto impacto. Entonces, muchas veces, si veis, si comemos carne de cerdo, o perdón, el segundo es carne de cordero, de bajo impacto, porque la forma en la que se ha criado el cordero es más sostenible, eh, puede tener un mayor impacto, a lo mejor, que otro tipo de alimentos que sean menos sostenibles, ¿no? O sea, utilizando la producción de mayor impacto. Esto básicamente lo que nos viene a contar es que no siempre el alimento vegetal, como estamos hasta ahora, incluso yo aquí en la exposición, parece como que estoy recargando que siempre lo animal es peor que lo vegetal. Y no tiene por qué ser así. Fijarse que el chocolate, que es vegetal, tiene más impacto que el pescado, que es animal. Y además este ni siquiera es pescado con pesca tradicional, sino este es de piscifactoría. ¿Vale? Incluso aquí, si comes chocolate de alto impacto, tendría hasta más impacto medioambiental que la carne de cordero de bajo impacto. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir? Que básicamente, en función de cómo se produzcan los alimentos, el impacto medioambiental y cómo de saludable sea, va a cambiar. ¿Por qué digo lo de cómo de saludable sea hablando de las carnes? Es verdad que las carnes, sobre todo de mamíferos, están asociadas a mayor contenido de ácidos grasos saturados, que no son cardiosaludables. Pero también se han visto que la composición corporal de los animales, lo mismo que le pasa al humano, cuando son de pastoreo, mejoran mucho, incluso la calidad de la leche que dan. Entonces, una alternativa es el consumo de carne de pastoreo, de carne que se llama de ganado extensivo, no intensivo. Y aquí veis, pues, por ejemplo, la diferencia que hay entre uno y otro. La ganadería extensiva es ganado que está suelto de pastoreo y que vive en un ecosistema más libre, participa del ecosistema y eh, tiene a lo mejor la pequeña desventaja que produce menos kilos de carne, porque además tiene una vida menos sedentaria. Y después tenemos la ganadería intensiva. La ganadería intensiva, como podéis ver en en las dos fotos inferiores, puede tener mayor producción de carne, lo que podría abaratar el coste, que quizás es uno de los factores que ha hecho que vayamos incluyendo cada vez más carne en nuestra dieta, el hecho de que los costes disminuyen. Pero como veis, todos sabéis, pues, como personal sanitario, que es un factor, el hacinamiento es un factor que permite la transmisión de enfermedades. Claro, los animales que viven, esto para los animales que viven hacinados es exactamente igual que para el ser humano. Y es por eso que este tipo de animales pues también tienen más antibióticos, ¿no? Usan antibióticos para cortar infecciones entre ellos, ¿no? Neumonías, etcétera. Y por otro lado, para aumentar la productividad, pues los animales suelen estar sometidos a piensos que pueden tener diferentes tipos de hormonas y también ritmos circadianos alterados que les hacen comer más. De hecho, por ejemplo, estar constantemente sometidos a luz, etcétera. Todo esto, como digo, hace que cambie no solo hay un criterio del bienestar del animal, sino que también hay un impacto medioambiental total y absolutamente diferente. Imaginarse los desechos que crean, los residuos que crean los animales de abajo y los de arriba, ¿no? Mucho más fácil de integrar en el ecosistema. Y después, también desde la composición de la calidad nutricional de la carne. Fijarse que siempre se habla de la vitamina B12 como un posible, quizás uno de los nutrientes, de un micronutriente que podría ser más deficitario en una dieta vegana. Y entonces se habla de que, que por eso el consumo mínimo de consumo de carne o de pescado podría ser eh, un factor interesante a tener en cuenta. Bien, la vitamina B12 en los rumiantes me pasa igual que la vitamina K en nosotros, que mayoritariamente se produce por las bacterias del intestino. ¿Qué es lo que ocurre? Que mientras que los animales de arriba están comiendo hierba, que arrancan cada vez que dan un bocado y el corte no es limpio, llevan también tierra, parte de las raíces, y en esas raíces hay también microorganismos que son simbióticos con las plantas. Son precisamente
es como tomar prebióticos y probióticos a la vez. Nosotros ya lo hacemos, ¿no? Compramos prebióticos y probióticos para no tener disbiosis, ¿no? Para cuidar de nuestra flora bacteriana. Bueno, ellos lo hacen así de forma natural, pero los de abajo no solo no lo hacen porque no comen como ellos, sino que además, como decía antes, como están sometidos a más antibioterapia, el antibiótico no es selectivo, entonces también suele matar la flora de los mamíferos. Y de ahí que se haya visto cómo incluso la vitamina B12 no es igual, la carne no es igual de rica en estos micronutrientes. También se ha visto en el perfil lipídico, en algunos estudios. Bien, eh, ahora vamos a hablar, bueno, repaso cómo hay una disminución en función de los consumidores. Si hay un estudio que se ha hecho, bueno, es agregando varios otros estudios, se conoce como metaanálisis esto, y lo que se hace es ver cuáles son las emisiones de CO2 asociadas a diferentes tipos de consumidores en función de la dieta que tienen. Y evidentemente, si hemos visto ya en las formas de producir que hay diferentes consumos, o sea, producción de equivalentes de CO2 como gas de efecto invernadero, es obvio que las personas que coman más de uno u otro tipo, pues tendrán una dieta más asociada, ¿no? De forma que fijarse, sin dejar de comer carne, pero simplemente disminuyendo el consumo de carne, los grandes comedores de carne, comedores medios y bajos comedores de carne, eso no quiere decir que no coman carne, sino que han disminuido el consumo, pues disminuir hasta 2,5 veces, 2,5 kilos de emisiones de CO2 por día. Y evidentemente, pues los pescados y los vegetales, pues van disminuyendo, ¿vale? Fijarse entre veganos estrictos y vegetarianos, como sabéis, muchos de ellos, pues, lo que hacen es que comen vegetales, pero lo incluyen a lo mejor huevo o leche en la dieta. Algunos, la disminución con respecto a los grandes comedores de carne, es decir, su dieta es principalmente carnívora, la disminución es importante, pero bueno, entre ellos no hay tantas diferencias, ¿no? Estos son comedores de pescado. Estoy hablando de los fish eaters, ¿no? Y después están los vegetarianos y veganos. Claro, ¿cuál es la cuestión? Pues la cuestión es que actualmente hay un consumo medio de 1,79 gramos de carne por persona en España al día. Como sabéis, las recomendaciones de la ESAN habla de como máximo tres, tres raciones de carne. Y una ración de carne de 125 gramos. Entonces el problema no está en eliminar la dieta de la carne, el problema es que comemos demasiada carne. Entonces, ¿cómo lo podemos ver aquí? Pues bueno, si tendríamos que hacer tres tomas de 125 gramos al día, estamos haciendo siete tomas, o sea, perdón, a la semana tendríamos que hacer tres tomas de 125 gramos. El consumo actual es de siete tomas de 179 gramos, lo cual implica un consumo mayor de lo esperado, y eso lleva asociado pues repercusiones en la salud y en el medio ambiente. Hay que tener en cuenta en el caso de la carne también que podemos comer carne natural, pero también procesada. Y la carne procesada, como personal sanitario, sabéis que está mucho más vinculado a distintos tipos de cáncer, más obesidad, etcétera. Y por estar procesada industrialmente, pues también tiene más impacto, ¿no? En caso de los veganos, se están haciendo alternativas. Algunas de estas alternativas es crear productos eh, procesados, ultraprocesados, con material vegetal, de forma que son capaces de conseguir hamburguesas, por ejemplo, hamburguesas que huelen, bueno, sí, que huelen a carne, que saben a carne, que tienen la textura de carne, pero es vegetal, ¿vale?
Esto tiene, a priori, se podría considerar que es una solución, pero tiene también muchos inconvenientes. Algunos de los inconvenientes es que eh, carecen de cierto tipo de nutrientes, ¿vale? Y algunos de los nutrientes que presumen de tener no son biodisponibles, ¿vale? A veces la biodisponibilidad de los nutrientes depende también del contexto químico, es decir, del resto de cosas que tiene el alimento. Esto es una cosa que sabemos intuitivamente a través del huevo. Sabéis que el huevo inicialmente se recomendaba un consumo de huevo de 3 veces a la semana. Y la cosa era que el análisis bromatológico del huevo pues arrojaba que era alto en colesterol. Por lo tanto, se le presumía un alto contenido o sea, una alta capacidad de elevar el colesterol en sangre. Sin embargo, actualmente sabemos que que el colesterol del huevo va asociado con otras lipoproteínas y otras moléculas que hacen que no esté tan absorbible en nuestro tubo digestivo. Por lo tanto, se ha visto que no sube tanto el colesterol. Actualmente sabemos la mayoría del colesterol que tenemos es colesterol endógeno, de síntesis endógena por nuestro hígado, y que el huevo en concreto no sube tanto el colesterol. Lo que sí hay que diferenciar, y además no tiene muchas kilocalorías. El huevo no es tiene mucho poder saciante por la cantidad de proteína que tiene y no es altamente calórico. El problema del huevo viene de su consumo. Y es que no es lo mismo consumirlo cocido, hervido, que frito, donde frito ya sí está inmerso en aceite y eso aumenta el valor calórico del huevo y también puede modificar si el aceite se calienta mucho y durante mucho tiempo se reutilizan los aceites, aparecen las grasas trans, que como sabéis tampoco son cardiosaludables. Bien, pues aquí tenemos a Javier Perona, es un nutricionista, no sé si lo conocéis, también es famoso divulgador. Él es científico en el CSIC, en el Instituto de la Grasa en Sevilla, y le he pillado uno de sus tips, donde dice, bueno, entonces, ¿qué pasa? Que comer vegano siempre es sano, ¿no? O sea, ser vegano no implica comer sano directamente. Y él pone un ejemplo de esto, ¿no? Se encuentra salchicha Frankfurt, pero de base vegetal. Y entonces eh, él acaba pues comentando bueno, quien piense que comer esto por ser vegetal es alimento sano, pues que no se olvide que con esto sigue estando comiendo alimentos ultraprocesados, que todos sabemos que tiene una repercusión negativa en la salud. Esto está dando también pues os lo comento así de una forma más colateral, no es la base del estudio, o sea, de la charla, a nuevos, digamos, terminologías, ¿no? Como el climatarian, ¿no? Son personas que cuando eligen lo que van a comer, pues piensan qué efecto tienen en el medio ambiente, ¿no? Lo que están comiendo. Entonces, eh, la elección de los alimentos, evidentemente respetando la decisión que tome cada persona, pero se podría hacer mejor si tuviéramos en cuenta algunas pequeñas directrices. Uno, hay un predominio de los alimentos de origen vegetal. Disminuir dentro de las carnes, disminuir a lo mejor quizá más el de ternera, y la que se consuma, pues siempre tomarlo de ternera eh, de pastoreo, ¿no? Que hemos visto que es mucho mejor. Disminuir el consumo de cualquier tipo de alimento procesado, aunque te vendan que es saludable por el hecho de que sea vegetal, ¿vale? Y disminuir totalmente el consumo de bebidas azucaradas. Sabéis que en una dieta saludable se recomienda que menos del 10% de los hidratos de carbono, que deben de suponer 55, 60, 55, o sea, entre 50 y 60% de valor calórico total del día, menos del 10% tiene que ser hidrato de carbono simple. Teniendo en cuenta lo que hay en la fruta y en la leche, ya vamos servidos, con lo cual todo tipo de zumos y bebidas azucaradas, pues a priori no son nada, no son nada recomendables. Y después hemos dicho que no solo es la producción lo que va a determinar que algo sea más sostenible. Entonces hay que introducir otro tipo de concepto, como es la temporalidad, el alimento de temporada y de proximidad. Es decir, la producción local y de temporada
va a tener repercusiones en el medio ambiente eh, de forma importante. Y después el envasado. Es verdad que no todo se puede consumir, pero hay muchas cosas que se pueden comprar a granel, que a veces incluso es más barato, y se reduce el uso de plástico, ¿no? Y fijarse también en bases de cristal, etcétera. Bueno, aquí esta transparencia simplemente es un spot publicitario de nuestros podcasts y nada, os animamos a que los tenemos colgados dentro de la web de Alimenta. Como veis, se escribe con doble T y si queréis, ahí tenemos también informes más científicos donde son informes más técnicos, pero también tenemos noticias y podcasts donde se habla de una forma más divulgativa. Así que sí, para cualquiera de profundizado en cualquiera de estos aspectos os interesa, pues podéis entrar a consultar. No sé si conocéis también la famosa revista de investigación Lancet. En el mundo sanitario hay revistas de investigación que son bastante famosas, como puede ser Lancet o New England eh, eh, Journal of Medicine, New England Journal of Medicine, etcétera. Bien, Lancet se cogió un panel de expertos de multidisciplina y crearon también lo que se llama una especie de directrices para crear una dieta saludable para las poblaciones y también para el planeta. Y esto es lo que se llama como Eat Lancet Commission, ¿vale? Es un artículo que en el link podéis, bueno, el link es de YouTube, pero bueno, en PubMed, si conocéis lo que es PubMed, si ponéis Eat Lancet, sale directamente, ¿vale? En la comisión. Y como veis, hacen ellos en el artículo, os lo resumo así porque el artículo es bastante extenso, os lo resumo, ellos hacen un cálculo aproximado teniendo en cuenta pues, unos valores medios, unos tipos para personas adultas. Entonces, ellos calculan que una persona adulta debería tener en torno, como media, 2.500 kilocalorías diarias. Hay que tener en cuenta que hay que diferenciar entre hombres y mujeres, deportes o no, deportistas de élite o no, mujeres no incrementan el consumo calórico durante el embarazo, durante la lactancia, etcétera, ¿no? Pero en términos medios, esto se podría conseguir, en términos medios ellos estipulan unas 2.500 kilocalorías al día. Como ya digo, teniendo en cuenta todas las particularidades que existen en una sociedad. Y esto se podía conseguir con una alimentación de 1.324 gramos al día de comida. Ellos hacen un reparto, quizás el esquema os suena, no sé si habéis visto lo del plato de Harvard también, ¿vale? Hacen un reparto y, como veis, casi todo proviene del mundo vegetal, más de la mitad del mundo vegetal. En el momento que ya toman 200 gramos de fruta y 300 de verdura y después 232 gramos de cereales, bueno, pues ya tiene ahí 700 gramos, ¿no? De los 1.300 y pico, más de la mitad nada más que. Y ahí todavía no ha incluido la patata, los aceites vegetales, las legumbres y los frutos secos que veía abajo en 75-50 gramos. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, pues que una dieta saludable y sostenible debería, como hemos comentado antes, basarse principalmente en productos de origen vegetal, uniéndolo a otro tipo de conceptos como es de producción local, es decir, cercanía y de temporada, ¿no? Y evidentemente ellos, igual que todo el mundo, considera que también el consumo de carne es saludable. Todos sabemos que por ejemplo, el hierro hemo es más biodisponible que el hierro de las lentejas, ¿no? Entonces, bueno, pues, la cuestión está en hacer un consumo adecuado de la carne. Bueno, esto lo podemos pasar, son más noticias. Bueno, estos mensajes un poco por diferentes paneles de expertos, pero que vienen a decir prácticamente lo que os estoy contando. Y después hay otra cuestión respecto a que el sistema agroalimentario sea sostenible y es la gestión de los residuos. Como os comenté antes al principio,
la Unión Europea ha hecho un informe donde dice que hay cada persona genera 127 gramos de residuos de comida que no se utilizan, ¿vale? Y esto pues tiene diferentes orígenes. Estos son promedios que se hacen por persona, pero los orígenes pueden ser diferentes. Uno, la propia industria, cuando está procesando el alimento, hay parte del alimento que lo desperdicia. En la propia recolección, todo el mundo sabe que cuando pasa el tractor recogiendo las patatas no las coge todas. Nosotros mismos en el hogar, la hostelería, es decir, que todo esto esta generación de residuos tiene un origen diverso, ¿vale? Pero después cuando haces la media y divides por los habitantes, pues este es el número que sale, ¿no? A 127 kilogramos. Y aquí vemos, bueno, pues un poco la distribución de esto, ¿no? Como os contaba, existen varios factores. Ese 14% en amarillo habla de la producción primaria, ¿vale? Que se pierde durante la producción, porque a lo mejor toda la patata se recoge, o sea, la patata por poner un ejemplo, ¿no? No todo el producto se recoge, hay productos que se pudren, etcétera. Hay también en la manufactura, es decir, cuando se envasa o cuando se transporta, se pierde producto. Y la restauración, pero bueno, fijémonos que la porción más importante, o sea, todos son factores a los que se le puede prestar atención, pero la proporción más importante está en el desperdicio en el hogar, ¿vale? El consumo de los hogares es lo que más desperdicio genera. También, obviamente, porque es donde más consumo hay. Hay muchos más hogares que hostelería, ¿no? Otra de las cosas que hay que tener en cuenta es que no todos los alimentos producen el mismo desperdicio. De forma que los alimentos vegetales son los que más pérdidas se tienen. ¿Por qué? Entre otras cosas, pues muchas veces son los más perecederos. Entonces, si fijáis, el, 45, se pierde el 45% de las frutas y las hortalizas. Se pierde el 30% de los cereales y el 45% también de raíces y tubérculos. Ahí estamos hablando pues de patata, batata, mandioca, yuca, zanahoria, etcétera. La remolacha, rábano, todo eso. ¿No? Sin embargo, del mundo animal, pues parece ser que hay menos desperdicio, ¿no? Como un 20% para los productos lácteos y cárnicos y un poco más, el 35% en el pescado. Y el pescado también, bueno, también sabemos que es bastante más lábil, se echa a perder más pronto y cuando se guarda, si no se hace un procesado bueno, un almacenamiento bueno, pues todos sabemos que es más fácil perder pescado que carne o leche, ¿no? Bueno, pues de estos alimentos, que un poco en la tabla de arriba viene a decir lo mismo, en la tabla de abajo lo que vienen son los motivos. Pero estos son los motivos dentro de los hogares. ¿Por qué se tiran alimentos en los hogares? Se tiran porque sobran de la comida y no se guardan, no se reutilizan. Se tiran porque se caducan, es decir, compramos mucho y cuando llegamos vemos que está caducado y lo tiramos. Porque se preparan inadecuadamente. Es decir, un despiste, se te quema la comida y la tiras. Y así, ¿no? Entonces, estos son, veis cómo también es interesante ver cómo se tiran eh, productos por la fecha de consumo. Esto también hay que tener en cuenta dos cosas. La fecha de consumo hay de dos tipos. La fecha de caducidad, que quiere decir que el alimento realmente ya no se puede comer, pero otros alimentos lo que te viene es una fecha que puedes consumir preferentemente antes de. Este alimento que ya ha pasado la fecha de consumir preferentemente, sí se puede consumir. Esa fecha lo único que te indica es que va a haber una alteración organoléptica en el alimento. Organoléptica quiere decir que puede que cambie un poco el sabor o el color o la textura, pero el alimento es saludable. Esto pasa mucho con el yogur. Todo el mundo nos hemos comido alguna vez un yogur caducado de 2 días o de 3 y no pasa nada. Claro, porque lo que te están diciendo es que esa fecha del yogur es preferentemente consumir antes de cierta fecha, que es lo que va a durar vivo el fermento. ¿Sabéis que
El yogur está fermentado por bacterias, las lactobacillus y otro tipo de bacterias que nosotros cuando comemos sirven eh, para colonizar nuestro tubo digestivo, especialmente en el colon, de bacterias que son para nosotros importantes. A día de hoy, todos sabéis la importancia que está adquiriendo el tema de la disbiosis, ¿no? La flora intestinal relacionada con diabetes, la flora intestinal relacionada incluso se dice que, bueno, se dice, ya está publicado y contrastado que existe un eje intestino-cerebro, ¿no? Este tipo de bacterias son importantes porque producen ciertos metabolitos, ácidos grasos de cadena corta, el glutirato, acetato, etcétera, que son inmunomoduladores y mejoran, pues, bueno, y previenen cierto tipo de enfermedades. Esto tan así y que depende de un montón de factores, depende de lo que comemos, pero se ha visto que incluso depende hasta del tipo de parto, ¿vale? La- Hay estudios que muestran cómo los niños que nacen por cesárea, los bebés que nacen por cesárea, tienen una flora intestinal diferente a los bebés que nacen por vía vaginal. Porque, bueno, pues la flora de la piel de la madre, que es la que adquiriría en la cesárea, es diferente a la flora de la vagina. Y entonces existen estudios de metagenómica y de genómica del meconio de los niños que hace ver cómo esto cambia. Evidentemente, después con la nutrición y con el tiempo se puede uniformar. Estamos hablando en el meconio, ¿no? Pero un poco para haceros la idea de lo importante que es esto. Bueno, pues como se ve que esto es importante para los yogur, el yogur se le pone una fecha, porque lo importante es comerlo con el fermento vivo. Entonces mucha gente cuando ve que ha pasado esa fecha, pues se tira, ¿no? Entonces forma parte también de otro de los motivos de desperdicio alimentario. Bien, aquí tenemos un decálogo que hemos hecho entre los compañeros del grupo de salud, el grupo de Alimenta, como os he dicho, un grupo multidisciplinar y se divide entre, bueno, pues ingenieros, agrónomos, economistas, eh, hay también, bueno, hay gente personal sanitario y lo que cada uno hace el abordaje desde su parte, pero después nos reunimos para ver cómo encajan todas las piezas del puzzle, porque como estamos hablando aquí, esto requiere un abordaje multidimensional. Y este es un decálogo que hemos llevado a cabo y que os presentaré un poquito más de detalle al final, que es la herramienta, digamos que va a ser, que podría ser la directriz, herramienta directriz para la información a los usuarios. Bien. Bueno, estas son publicaciones que tenemos sobre el libro, de donde parte de la información que os doy aquí y en el decálogo de consultable. Y hasta vemos que existen cambios, ¿no? En la AESAN. La AESAN ya sabéis que promueve las recomendaciones de una alimentación saludable y desde el 2020 al 2022 ha hecho algunos cambios. Los cambios parece que son pequeños, pero son significativos. ¿Por qué? Porque mientras que antes algunos alimentos te marcaban unas raciones, ahora te pone que como máximo o como mínimo, ¿vale? Entonces, por ejemplo, en legumbre, pues esto te decía 2, 4 raciones semanales, ¿no? Ahora te dice como mínimo. Es decir, que si quieres comer más legumbre, no pasa nada. Y con la carne, pues pasaba al revés. Antes te decía que se aconsejaba 3 raciones de carne a la semana. Ahora te dice como máximo. Es decir, que si quieres comer menos, pues tampoco pasa nada. Siempre y cuando, estas cosas siempre hay que tenerlo, siempre nos preocupa, o a la gente le suele preocupar mucho el balance nitrogenado, ¿no? El balance de cuánta proteína tenemos que comer. Ya todos sabéis que un adulto sano que quiere mantener su masa muscular, pues lo que debe de comer es 0,8 gramos por kilo de peso al día de proteína. Y todos sabemos que las proteínas no son iguales las de animales que las de vegetales, porque en las del mundo animal tiene más aminoácidos esenciales, en lo que se llama más valor biológico, que las de los vegetales. Sin embargo, la- los ácidos esenciales que son deficitarios en legumbres los poseen los cereales y los ácidos y los aminoácidos que son deficitarios en cereales los poseen las legumbres.
Así que una buena combinación de cereales, legumbres y frutos secos a priori podría ser suficiente para aportar todos los aminoácidos esenciales. Esto es lo que se llama complementación proteica. Y aunque todo el mundo nos recuerda el gran y estupendo, por lo menos a mí me encanta, plato de arroz con lentejas, ¿no? O de garbanzos con arroz, o de chícharo con arroz, no es necesario consumirlos en el mismo plato. Es decir, que tú puedes comer un plato de lentejas con verduras sin arroz, que si ya tomaste una tostada por la mañana, ya llevas en la dieta legumbres y cereales. Bueno, pues todo esto son incorporaciones que se van haciendo incluso desde AESAN, ¿no? Como esto es los cambios que había en AESAN, también lo podemos pasar rápido. Eh, ¿Cómo vamos de tiempo? Son las dos, ¿no? Bien. Eh, la situación es hasta las 3 si no me equivoco, ¿verdad? 3 menos cuarto. ¿Perdón? Menos cuarto. 3 menos cuarto. Vale, 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 para llevar un control del tiempo, son las dos. Bien, entonces os comentaba que es importante, bueno, hemos visto la parte de la producción, del transporte, de todos los recursos que se usan para hacer los alimentos que comemos, ¿no? Y después hay una parte que es, pues ya sabemos que las grasas saturadas, los tipos de proteínas, que hay nutrientes que son esenciales o no, y eso, eh, en este caso, pues a lo mejor hace falta incidir menos porque por la formación ya la conocéis. Ahora vamos a ver un poco el estado de alimentación que tiene la población española. En Alimenta también hicimos un estudio que, usando una metodología bastante compleja, pero que básicamente se, se basa en hacer los cálculos de los alimentos que producimos más los alimentos que importamos, menos el desperdicio que se tira, menos los alimentos que exportamos y teniendo en cuenta también el consumo que pueden tener personas que vienen de turistas, ¿no? Entonces, hicimos todos los cálculos, para no entrar en detalle en la metodología, que es lo más aburrido, pero como tenéis el artículo, si queréis podéis ver los aspectos metodológicos. Entonces, vimos que más o menos cuál es por habitante, cuánto se ajustaba lo que estábamos comiendo con las recomendaciones, ¿no? Para ello hicimos una ratio, un cociente entre las raciones de cada alimento que consumimos y las raciones que se recomiendan, ¿no? De forma que, claro, si consumimos esta ratio, si consumimos lo que se recomienda, debería de dar uno. Así que todo lo que esté en torno a uno o relativamente cerca de uno, podría decirse que es un consumo adecuado. Sin embargo, todo lo que supere uno es que consumimos más de lo que se recomienda y todo lo que no llegue a uno es que consumimos menos de lo que se recomienda. ¿Vale? Eso sería la forma de interpretar la siguiente tabla. Como veis, eh, la primera columna son los alimentos, la segunda columna es los resultados que obtenemos en nuestro estudio, la tercera las recomendaciones de la ESAN y la última es la ratio. Ahí digamos que es donde habría que fijarse porque esta ratio es lo que os acabo de explicar. Es cuando es uno o muy cercano a uno, digamos que lo estamos haciendo bien y si no lo estamos haciendo mal. O bien por defecto, como es el primer caso, en el caso de la hortaliza, que es 0,46, se aleja de uno, entonces lo estamos haciendo más por defecto, comemos menos hortalizas de las que deberíamos. O bien por exceso, como puede ser la carne, que sale 7,3, que lo que estamos viendo es que consumimos pues, muchísimo más de lo que está recomendado. ¿Vale? Entonces, en este aspecto vemos que las frutas también son deficitarias, comemos una cantidad de cereales que es perfecta, digamos, que salió de un consumo de uno, por tanto quiere decir que comemos justo lo que se recomienda.
En los lácteos salió algo salió elevado, mayor de uno. Aceite no es uno, pero se acerca. Carne ya veis que es donde hay un exceso importante. Pescado es 1,3, huevos 1,2 y legumbres y frutos secos son muy deficitarios. Entonces hay que fijarse cómo, después de haber estado hablando de cómo deberíamos tener una dieta con una predominancia de alimentos vegetales. Los alimentos vegetales, sobre todo que son muy coloridos, pues tienen muchos antioxidantes, tienen vitaminas, minerales que son interesantes. Y después, por complementación proteica, que es lo que hemos explicado, pues también podríamos adquirir otros alimentos esenciales, como son los aminoácidos, que pertenecen a este grupo, otros no lo son. Pero se hace a través del mundo vegetal y fijarse que frutos secos y legumbres y hortalizas y frutas, pues no llegamos a uno. Pero un poco escandaloso el que legumbres y frutos secos no lleguen, no es que no lleguen a uno, sino que se quedan muy, muy alejados, ¿vale? Esto tiene varios motivos. Pues en esta parte no es cultural, porque la dieta mediterránea, que es culturalmente la que deberíamos de tener, en realidad es una dieta rica en el consumo de legumbres. Sin embargo, en función de lo que nos cuentan nuestros compañeros de producción, que son ingenieros agrónomos y tal, pues una de las cosas que nos cuentan es que las legumbres son la, uno de los cultivos que menos subvenciones reciben. Y entonces, pues, al no recibir subvenciones, pues los agricultores han ido desplazando el cultivo de legumbres a otros tipos de cultivos que tienen más subvenciones. Pero, como vamos a ver después, las legumbres son fundamentales no solo para la dieta, sino para nuestros campos. Bueno, aquí no está hecho en forma de ratio, son los gramos al día, pero nos pasamos en el consumo de bollo, de bollería industrial, de platos preparados, precocinados y de refrescos y en el alcohol. Entonces, estos son también otros de los resultados, como son resultados secundarios. A nosotros nos parece que la primera tabla es más importante, esta también tiene repercusión en la salud, evidentemente, y pone de manifiesto, bueno, que estamos incrementando lo precocinado, ¿no? Se hizo también el cálculo de la ingesta calórica y se calculó a través de los datos del Nacional de Estadística. Lo que hicimos fue calcular, pues, para hombres y mujeres, que como bien sabéis, tiene composición corporal distinta y por tanto tiene requerimientos nutricionales y calóricos diferentes. Esto por fórmulas como las fórmulas de Harry Kennedy o algunas bueno, hay algunas que son más modernas, que están hechas sobre ellas. Y después, pero este problema que Harry Kennedy, la cohorte que usó son adultos mayores de 18 años, así que no sirve para niños. Para niños se usó la de Schofield, que está avalada por la Organización Mundial de la Salud. Y lo que hicimos es para coger el Excel, descargar el Excel de la pirámide de población de España, es decir, lo que vemos es cuántos hombres y mujeres hay por cada grupo etario y hacerle el cálculo de cuántas energías necesita para tener una actividad física ligera, que es lo que dicen los estudios que hay en España. ¿Vale? Deberíamos también aumentar la cantidad de actividad física que hacemos. Entonces hemos cogido dos adultos tipos, un hombre y una mujer. La franja etaria más frecuentada era la de en torno a los 40 años, así que cogimos individuos de peso, de actividad física ligera y 42 años. Y calculamos las necesidades energéticas. Y a través de los otros cálculos que hemos hecho, vemos cuánto es el promedio de energía que consume la población española. Y esto nos dio, bueno, pues que tanto hombres como mujeres nos sobrepasamos en la cantidad de energía que consumimos.
esta cantidad es del 136% para los hombres y de un 154% para las mujeres, ¿vale? Pero además nos pasamos en las grasas saturadas y en el colesterol. Y esto, bueno, pues esto digamos que está muy relacionado con la prevalencia de enfermedades que tenemos. Sabéis que la principal causa de muerte en España son eventos cardiovasculares, donde el perfil lipídico y el sobrepeso o la obesidad están muy vinculados a este tipo de morbilidad y mortalidad. Un segundito. Bien, no solo este tipo de, no solo este tipo de, de problemas hay, sino que también una disminución, hay poco consumo de fibra. Todo esto explica, bueno, pues que un aumento de grasas poco saludables, más energía de la que necesitamos y una caída de la fibra está vinculado también mucho al cáncer de colon. ¿Vale? Esto también la carne, en especial la procesada, un aumento por encima de las recomendaciones también se ha vinculado con el aumento de la incidencia de cáncer de colon y de otros tipos de cáncer, pero principalmente el colon. Sabéis que eh, la carne procesada pues lleva unos aditivos que como nitratos, nitritos, los ahumados. Siempre que se quema cualquier materia orgánica, como por ejemplo cuando fumas o cuando haces los ahumados, se producen intercalantes del ADN. Son moléculas que acaban produciendo mutaciones cuando las células intentan dividirse, ¿no? Entonces, también los aliños y los nitratos que se utilizan para saborizar las carnes producen eh, cierto tipo de reacción en las paredes del tubo digestivo que puede malinizar. Y es por eso que las carnes procesadas están muy vinculadas a este tipo de cáncer y a este tipo de problemas digestivos. También están vinculados a síndrome de Crohn, a intestino irritable, etcétera. ¿Qué es lo que ocurre? Que este tipo de dieta alta en carne y baja en grasa, o sea, perdón, y baja en fibra, no para nada van a conseguir mantener nuestra flora intestinal saludable, de la que hemos hablado antes. La disbiosis ahora, como os comenté, debido ese poder antiinflamatorio y ese poder inmunomodulador que tienen estos residuos metabólicos eh, de las bacterias, que en concreto lo que hacen es metabolizar la fibra soluble. Hay dos tipos de fibra, la fibra soluble y la insoluble. Y la soluble, que es la que es capaz de acaparar agua, está más sujeta a fermentación en el colon y por tanto esta es la que nos interesa comer para alimentar nuestras bacterias del colon y para beneficiarnos de estos subproductos de su metabolismo que expulsan al exterior y nosotros absorbemos y, y tienen efectos biológicos, tienen efectos fisiológicos en nuestro organismo. Bueno, pues esta deriva en la alimentación es lo que explica la prevalencia y la incidencia de ciertos tipos de cáncer. Apareciendo aquí salud mental, incluyendo la salud mental, ¿no? Pues, como he hablado antes, existe un eje intestino-cerebro y las otras, pues básicamente son todas de tipo cardiovascular o metabólica, que tiene mucho sentido con lo que estamos hablando, ¿no? Una- Entonces, ¿cuáles son las propuestas? Nosotros lo que queremos hacer no solo un análisis descriptivo de la situación de la alimentación, de la producción, etcétera, sino también dar alternativas o hacer propuestas, ¿vale? Entonces, lo primero es abandonar los ultraprocesados. Y para eso deberíamos saber si somos capaces de reconocer cuáles son los alimentos ultraprocesados. Abandonar el consumo de plástico, el envasado de plástico, que, bueno, no es que nosotros consumamos directamente plástico porque queramos consumirlo, pero sí es verdad que en el agua embotellada, en muchos alimentos que están envasados en plástico, existe transferencia del plástico, como veremos después, al alimento y el alimento, cuando lo comemos, pues ingerimos el plástico.
Después, otra de las propuestas es incrementar las legumbres, tanto en su producción y obviamente en su consumo. Y elegir productos de temporada y de producción local, la producción ecológica mejor que la convencional. Esto incluiría lo del ganado de pastoreo sobre el intensivo, obviamente, y la trazabilidad de los productos, es decir, que los productos se sepan de dónde vienen, porque esto ayuda a saber si son de producción local, ¿no? Y después, en la forma de producción, la producción ecológica lo que hace es que disminuye el número de fertilizantes químicos o el número de insecticidas, herbicidas, etcétera, que se producen y que al final acabamos incorporando. Esto es pues lo que os comentaba de seguridad alimentaria desde el punto de vista anglosajón, safety, no security, desde el punto de vista de que sea la comida que comemos que sea inocua, ¿no? Bien, el primer paso es sobre los ultraprocesados. Los ultraprocesados, cuando nosotros vamos a un supermercado y vemos que algo está dentro de una bolsa de plástico, no necesariamente tiene que ser un alimento ultraprocesado. Un alimento ultraprocesado tiene ciertas características. Una es que suele tener varios ingredientes. Otra es que la mayoría de las veces ya está precocinado. ¿Precocinado qué quiere decir? Os comentaba antes que es difícil hacer un arroz o una paella o un tempura o cualquier otra cosa con una cuchara de aceite y solo 3 4 minutos en el sartén. Eso es posible porque en realidad no estás cocinando, estás en el laboratorio decimos reconstituir, ¿no? Bueno, en el laboratorio y en la práctica asistencial también, pues, hay muchos medicamentos que se reconstituyen, ¿no? Se le echa un líquido y ya lo reconstituye. Viene liofilizado y se puede reconstituir. Bien, pues eso sí que es ultraprocesado. Y normalmente suele llevar una composición nutricional energéticamente densa. Quiere decir que la cantidad de grasa y los nutrientes que se utilizan y el procesamiento que se le hace, como procesamientos térmicos, etcétera, lo que hace es que en poca cantidad de alimentos se consumen muchas kilocalorías. ¿Esto a qué lleva? Esto lleva a, bueno, a esto hay que añadirle que tiene otros aditivos que aumentan la palatabilidad. No solo la cantidad de azúcares y de grasa que tiene, sino otros aditivos. No sé si habéis escuchado hablar de el glutamato sódico. El glutamato sódico es un aditivo industrial que da el sabor de umami. ¿Os suena el sabor umami? Bueno, pues el sabor umami lo único que significa que es sabor sabroso, es decir, palatable, que incita a comer más. ¿Vale? Como sabéis, algo que incita a comer más, lo comemos con más devoción, con más, llamémoslo como con más ansia, y hasta que se produce la distensión del estómago, que es una señal mecánica a nuestro cerebro, en concreto al hipotálamo, que es donde se regula la sensación del apetito, pues hasta que se produce la sensación, esa distensión del estómago, caben más kilocalorías, ¿no? Pues esto es lo que ocurre cuando tomamos alimentos energéticamente densos, como pueden ser los ultraprocesados. Sin embargo, a veces encontramos bolsas que no necesariamente, porque venga de una fábrica o porque venga de una empresa, tienen que ser malos. Un ejemplo clarísimo es todo lo que hay actualmente ultracongelado. Ultracongelado es una técnica que es de congelar rápidamente el alimento para que no pierda sus características organolépticas y para tener mayor mantenimiento. Pero ese alimento no ha sido procesado de forma alguna. No se le han aplicado ninguna técnica de calor, no se le han añadido aceites, no se le ha hecho nada. Entonces, la gente tiende a confundir todo lo que esté en bolsa como no saludable. Y esto es una de las cosas que hay que aprender, a reconocer que son alimentos ultraprocesados y cuáles no. ¿Vale? Entonces, mientras que uno incitan al consumo, son atractivos, y atractivos no solo visualmente, sino que también por el precio, por la economía. Ahora mismo todos decimos, mi tiempo también vale dinero, ¿no?
Entonces, claro, si puedes preparar algo en 5 minutos, pues tiene un éxito comercial mucho mayor que algo que tardes más en prepararlo, ¿no? Sobre todo, bueno, teniendo en cuenta ahora que trabajamos mucho, nos tenemos que desplazar, que si tienes que comer en casa y solo tienes 20 minutos, etcétera. Tiene un ritmo de vida tan ajetreado que necesitamos ganar tiempo en todos lados. Y muchas veces pues también lo queremos ganar comiendo, ¿no? En la cocina. Lo cual es la característica de hacer que tengas un plato sabroso por los aditivos que tienen, pues, muy palatable y que se haga en poco tiempo, se convierte en una opción muy plausible. Y esto es lo que está haciendo que aumentemos el consumo de ultraprocesados. También habría que, hemos dicho, de ver que estamos consumiendo cada vez más plástico. Esto es importante. Podemos mirar arriba y abajo tiendas como más tradicionales donde tú compras la fruta y la compras a granel. Donde te puedes llevar 1 kilo o por pieza o como te la vendan, pero la fruta está libre. Sin embargo, la fotografía de la izquierda, que podríamos hablar de cuadrante superior izquierdo, vemos que también son frutas y verduras, pero ya hoy en día todo se plastifica, ¿no? Entonces eso quiere decir que el plástico está cada vez más asociado a los productos que después comen. Hay que tener en cuenta que los plásticos son una serie de polímeros industriales que pueden tener diferentes composiciones, pero que no son naturales, es decir, se crean artificialmente para ello. Y la tendencia natural es a descomponerse, eh, eh, sobre todo cuando se calientan, eh, pueden soltar residuos. Y ese tipo de residuos puede quedarse en el alimento y comerlo nosotros. Desde luego, el ejemplo más típico es el de el agua embotellada. El agua embotellada, pues, tiene un coste energético. Su creación, sabéis que el plástico es un derivado del petróleo y eso tiene un coste energético de crearlo y después el agua embotellada tiene el contacto permanente con el agua que contiene. Cuando este agua se almacena, por ejemplo, no sabemos si ha estado almacenada a temperatura ambiente o en verano está en un almacén a altas temperaturas, que eso favorece pues, esa pequeña micro despolimerización del plástico que puede crear residuos de plástico en el agua. Y después la bebemos y por tanto incorporamos ese plástico. Por tanto, ahora mismo de los puntos del decálogo es el consumo de agua como el principal forma de hidratarnos por encima de, bueno, bebidas alcohólicas o refrescos y que sea agua del grifo. El agua del grifo puede tener sus pegas, que ahora vamos a comentar. Perdón. Bien, ¿por qué hemos dicho que los polímeros de plástico hay micro roturas, se despolimerizan y pueden aparecer como en forma de fibra, de espuma, de fragmentos, de microperlas? Y hay plástico en todos lados. En todos lados hay plástico. Las botellas de agua de plástico es obvio eh, que es un ejemplo que es fácil de observar. Pero también en los biberones, en la ropa, cuando te dice que algo es de poliéster, ¿vale? Los cosméticos también llevan plástico, las pinturas, neumáticos, etcétera. ¿Qué es lo que ocurre? Que este tipo de plásticos que también quedan abandonados en el campo o en el mar, ya todos sabéis que el mar tiene muchísimos residuos de plástico, pues se va descomponiendo, se va microdescomponiendo y animales que viven en el mar o en el campo van consumiendo agua, tierra, elementos, alimentos que se impregnan de este plástico y después pasan a nosotros a través de la cadena trófica, ¿no? Los comemos nosotros. Esto tanto así que se ha visto ya como el plástico tiene
capacidad de crear reacciones inflamatorias importantes, daño en el ADN, daño celular, y está viéndose que puede atravesar diferentes barreras. Una de ellas, por ejemplo, es que ya se ha encontrado plástico en placenta. Entonces ahora se está intentando determinar si la placenta lo para y se queda ahí, el plástico, o realmente puede pasar al bebé. Pero en placenta de, de las mujeres se han hecho cortes histológicos y se han visto fibras de plástico. Y no puedo dar ese artículo porque es mucho más reciente. Creo que también ahora se estaba viendo a nivel vascular en el cerebro en niños pequeños. ¿Vale? Pero ese artículo casi que lo he comentado con un compañero, con Nicolás Olea, el compañero que dará la tercera formación, que es la de disruptores endocrinos, que es muy, muy interesante y hablará también de plásticos. Y él va a profundizar mucho más en esto, en la parte de salud y exposición ambiental. ¿Qué puede tener en contra el tema de la recomendación del agua? Sabéis que existen lo que se llaman las aguas duras. Diferentes zonas geográficas, en función de que el terreno sea calizo, puede ser que tenga aguas que tienen más sabor porque son aguas duras. Y esto lo que hace es que, bueno, se incite a beber más de botellas de plástico. Existen algunas alternativas como filtros de cal y filtros para impurezas y sabores desagradables. Y también se puede hacer saborización del agua. A veces con pequeñas rodajas de algún tipo de fruta o de incluso se puede saborizar con cáscaras, ¿vale? Eso, la cáscara de naranja y de limón, todo el mundo sabe que se usa hasta en repostería también, ¿no? Se raya y se usa para hacer pestiños o buñuelos. Hay un montón de... Entonces se puede ayudar. Hay diferentes técnicas para saborizar el agua y que dé menos sabor, un sabor menos fuerte en algunas zonas geográficas. Además, un estudio hecho por un equipo en China ha visto cómo hervir el agua, que es algo que siempre se ha hecho, pero básicamente por la contaminación biológica, lo que queríamos matar era matar microorganismos cuando hervíamos el agua, ¿no? Pues eh, el hervir el agua disminuye, hace que precipite, se una la cal con los residuos plásticos que puede contener el agua. Y esa precipitación, pues si eliminas el fondo o no lo consumes el fondo, lo que hace es que está tomando un agua mucho más pura. Entonces se ha visto cómo hervir el agua crea ese aumento de calor, crea esa reacción entre el plástico y la cal, y te podíamos conseguir un doble beneficio. Uno, un agua que sepa menos a cal, pero además, si no tomamos el precipitado, estaríamos eliminando, pues, bueno, estos nombres así raros de poliestireno, polietileno, polipropileno, son algunas de las fibras que polimerizan y que hacen el plástico, ¿vale? Otra de las recomendaciones de las que hemos estado hablando es sobre las legumbres. Hemos dicho de aumentar el consumo de legumbres. Desde un punto de vista de salud, las legumbres es obvio que se deberían de aumentar. Sabemos que las legumbres son ricas en fibra, tienen hidratos de carbono complejos y hemos dicho que tienen proteínas, incluyendo algunos aminoácidos esenciales. Quizás su limitación es que le falta otro tipo de aminoácidos esenciales, pero ya hemos hablado cómo hacer la complementación con los cereales. Sin embargo, hemos dicho que las legumbres también son importantes para nuestros campos. Y que íbamos a decir por qué. Y esta es la transparencia que lo explica. Ustedes saben que se necesita la fertilización, para cultivar se necesita la fertilización de los suelos. Es decir, hay algunas técnicas como la del barbecho, que no es más que cultivar sobre un suelo y cada X años dejarlo que repose para que se reponga el suelo. También existe la posibilidad, que es la que se utiliza ahora actualmente, es uno de los componentes más importantes de los fertilizantes, el nitrógeno.
¿vale? Y lo que se hace es comprar fertilizantes industriales que se hacen con nitrógeno a partir de amoníaco, de urea, etcétera. ¿Qué es lo que se ha hecho tradicionalmente? Tradicionalmente lo que se han hecho son cultivos rotatorios con legumbres, de forma que la legumbre es una planta cuyo fruto tiene las ventajas nutricionales de las que os estaba hablando, pero además las legumbres tienen en sus raíces un microorganismo simbiótico del género Rhizobium. Y este microorganismo lo que hace es fijar nitrógeno atmosférico, de forma que coge el nitrógeno que hay en la atmósfera y lo pone en el suelo. Y además lo pone en el suelo en una forma química que es absorbible por las plantas. Es decir, que lo que está haciendo es fertilizar el suelo. Es una fertilización natural. Entonces, volver a los cultivos rotatorios de legumbres sería una opción. Uno, para aumentar la producción de legumbres y por tanto aumentar el consumo de legumbres, pero también para mejorar la nitrificación de nuestro suelo, la fertilización de los suelos, sin tener que usar tanta cantidad de fertilizantes industriales, de síntesis química. Bueno, esto es un poco todas las características que se pueden tener, que hemos hablado de las legumbres, ¿no? Las legumbres también tienen un perfil de lípidos saludables, como todos los lípidos del mundo vegetal, ya saben que son monoinsaturados o poliinsaturados, a excepción del aceite de coco y de palma, que son lípidos saturados y por tanto no son tan cardiosaludables. La diferencia con los saturados del mundo animal es que son de cadena más corta y por tanto digamos que tiene la misma capacidad aterogénica pero engorda menos, porque no sé si os acordáis la beta-oxidación, que era cada dos carbonos daban una vuelta al ciclo y se producía energía. Cuanto más larga sea la cadena, más vueltas de ciclo, más energía produce, es decir, más engorda. Pero esos son solo los dos aceites vegetales que tienen ácidos grasos saturados. El resto, pues la grasa vegetal suele ser insaturada. Hemos hablado de la fibra de las legumbres. La fibra de las legumbres y el hecho que tengan proteína hace que sean alimentos muy saciantes. Entonces, igual, vienen del mundo vegetal, no contienen grandes cantidades de calorías, pero sí tienen un gran poder saciante, lo cual es importante para regímenes dietéticos, para mantenimiento y pérdida de peso. Y además, eh, la fibra, como ya sabéis, tiene otros beneficios, como puede ser la prevención de diverticulosis, que están asociadas al cáncer de colon, del que hemos hablado antes, o también la capacidad de absorber con D, ¿vale? No absorber con B. Absorber con D es como retener, es como que se queda ahí adherido. Y es por eso que los hidratos de carbono simples, cuando se comen con fibra, hacen menos picos de glucosa, porque quedan absorbidos. Esto, por ejemplo, es una de las diferencias que hay entre tomarte una naranja y el zumo de naranja. Todos sabéis que si te tomas el zumo de naranja, pues va el zumo de dos naranjas en un solo vaso. Básicamente lo que estás tomando es agua, azúcar y los antioxidantes, ¿no? Vitamina C y otros antioxidantes. Pero claro, eso dará un pico de glucosa. Después del pico de glucosa, si estamos en condiciones normales, habrá un pico de insulina y después pues habrá acúmulos de grasa. Y si estamos en condiciones no normales, como en la diabetes, pues precisamente lo que estamos evitando es que haya el pico de glucosa. Entonces siempre sabemos que tomar los alimentos vegetales, aunque tengan hidratos de carbono, si son complejos y si vienen acompañados de fibra, pues vamos a evitar estos picos de glucosa. Pero además, esta fibra vegetal también adhiere moléculas grasas, colesterol y también otras moléculas que pueden ser particularmente irritativas, ¿vale? Por lo tanto,
y por lo tanto todo lo que queda adherido y no pasa sangre, pues es expulsado después con las heces. Y todo eso son beneficios que tiene. Todo esto es lo que, más o menos lo que os he contado, teniendo en cuenta que, bueno, la parte de sostenibilidad viene por lo que os he contado de la fertilización del suelo, la reducción de huella de carbono, conserva la biodiversidad de los suelos también, porque normalmente no hace falta eliminar todos los cultivos para sembrar este tipo de plantas. Estas plantas son herbáceas, como sabéis, todo el mundo conocéis la planta de, porque todo el mundo ha hecho de pequeño lo de poner en el colegio lentejas y garbanzos en un algodón húmedo en un vaso de yogur para estudiar cómo se hace cómo se crecen las plantas, ¿no? Bueno, pues sabéis que son herbáceas y entonces no requieren que elimine estos otros cultivos o que haga grandes escabechinas en el suelo para poderlas cultivar, pues no requieren tanto espacio como olivos, vides o otro tipo de agricultura. La importancia de la rotación de los cultivos, que lo he comentado, y que al fin y al cabo es una alimentación más sostenible, sobre todo cuando es de cercanía y se compra a granel, porque ya evitamos también pues el impacto medioambiental que tiene el transporte y el almacenamiento. Bueno, esto habla un poco más de lo mismo, lo podemos pasar para que nos dé tiempo a terminar. A ver si tuviéramos 5 minutos para que si queréis hacer las preguntas que veáis oportunas y lo podáis comentar. Eh, bueno, esto es un poco de resumen. El concepto de la granja a la mesa hace referencia a que sea de producción local. Y esta temporalidad, o sea, y esta producción local lo que evita es el transporte. Lo otro que hay que tener en cuenta es que sea de producción ecológica. La producción ecológica, como veis en aquí, veis en esta transparencia que la producción ecológica lo que nos viene a decir es que por ley, esto es obligatorio por ley, va a estar sometido a menos usos de sustancias químicas. Veis que existen, la Unión Europea tiene aprobadas 389 sustancias para la agricultura convencional y solo 35 para la agricultura ecológica. Esto no quiere decir que necesariamente los agricultores ecológicos usen estas 35, quiere decir que están aprobadas. Muchos de los agricultores ecológicos no usan ninguna. Pero bueno, hay que tener en cuenta que este tipo de sustancias, bueno, pues hay 28 que están aprobadas para la agricultura, sin embargo están categorizadas como carcinogénicas. Dos están categorizadas como mutagénicas y dos son tóxicas para el sistema reproductivo y 5 como disruptores endocrinos. Es decir, tienen la capacidad de interaccionar con los receptores que tienen algunas de nuestras hormonas en el cuerpo, estimulando esos receptores eh, en su lugar, ¿no? Respecto a la pesca, también la cercanía es importante. No es lo mismo comer. Aquí os presento esta diapositiva, veis, este es el lado del Mediterráneo. Estos son los caladeros españoles que tienen, los caladeros españoles tienen una numeración, todos los caladeros del mundo, y como veis, hay también en el Atlántico y en el Cantábrico tenemos caladeros. Eso se podría considerar pesca de cercanía. Sin embargo, todos sabéis que el fletán viene de Terranova, o la mayoría de la merluza que comemos es argentina. Entonces, en cuanto a la pesca, la cercanía también es importante, pero sin olvidar un factor que es fundamental, que es el tipo de pesca, es decir, la técnica de pesca que se hace. Como veis, la pesca más artesanal, como puede ser el pincho, trasmayo, la nasa, palangre, no industrial, la pesca de caña, etcétera, son mucho más sostenibles porque no arramblan con todos los animales que existen en el ecosistema y ni siquiera rompen el fondo marino como lo pueden hacer las redes de arrastre, ¿no? Todo esto debe de estar en la etiqueta del pescado cuando vamos a comprarlo. O sea que si ponemos atención, somos capaces de discriminar si el pescado
es sostenible o no. Aquí os pongo un ejemplo de etiqueta donde te dice de dónde está, ¿no? La FAO 371 es del Mediterráneo, que es de Castellón. Entonces, lo importante, obviamente no vamos a memorizar los numeritos esos porque eso es imposible para nosotros y para cualquier consumidor. Lo que, lo que es fundamental es que nos fijemos, como veis, si viene del mar Mediterráneo será pesca de cercanía. Y después, aquí viene el tipo de pesca, ¿no? No es intensiva, es extractiva, que extractiva quiere decir que es de algunos de los tipos de pesca que son sostenibles. De todas maneras, existen sellos que garantizan la trazabilidad y la calidad del pescado y la sostenibilidad, como son, bueno, el sello de pez ecológico, ¿vale? Este tipo de sellos, pues ya hay entidades que se dedican a certificar certificar que de forma que facilite la elección a los consumidores que el pescado es sostenible. Bien, aquí vamos a poner antes de terminar dos ejemplos de cómo a veces lo que aparentemente es saludable puede ser no sostenible. Aquí estamos hablando de cómo la ganadería aumenta las emisiones, la producción ganadera aumenta las emisiones de gases invernaderos y que gastaba más tierra. Perdón. Gastaba más tierra, más recursos, ¿no? Sin embargo, ahora hay una moda que es decir que la chía es un superalimento, ¿no? Y evidentemente, pues la chía puede ser orgánica, es decir, puede ser de cultivo ecológico y es vegetal, por lo que a priori debería ser más sostenible. El problema está en qué ocurre si comparamos con la chía que viene desde los Andes y, por tanto, las emisiones que produce el transatlántico que lo transporta, si lo comparamos con ganadería local extensiva, ¿no? El otro ejemplo, que es también muy característico actualmente, es desayunar con tostadas de aguacate, ¿no? Sí. Como el aguacate es vegetal, es saludable, tiene grasa saludable, pues a priori eh, un- es mucho más saludable. Teniendo en cuenta que el aguacate aquí se puede producir en España, en Granada, no en otro sitio, todo el resto del aguacate tendrá el mismo problema que la chía, que vendrá de otros continentes. Pero además, justo donde se produce el aguacate, que en Granada, es un sitio que precisamente el agua no es que sobre. Y el aguacate, por ser una fruta tropical, es una fruta que demanda mucho consumo de agua. Con lo cual, el aguacate precisamente no es lo más sostenible en nuestro caso tampoco. Así que con estos 10 puntos del decálogo, eh, que vienen explicados pues por todo lo que hemos hablado, podríamos concluir y ya eh, quedo abierto a las preguntas que queráis hacer. La sostenibilidad se basa en todos los puntos que hemos dicho: la distribución, el consumo, los desperdicios, la producción, conservación y el procesado, y algunas normas que podrían ayudarnos a tomar mejores decisiones como consumidores para ayudar a transformar el sistema agroalimentario en un sistema más sostenible serían estas: priorizar los productos frescos y de origen vegetal y aumentar el consumo de legumbres y frutos secos por contenido proteico y en fibra que tiene, que sería desplazar el consumo de proteínas, al disminuir el consumo de carne, pues desplazarlo a proteínas de origen vegetal. Consumir pescado semanalmente, priorizando el pescado azul de pequeño tamaño y local. ¿Por qué de pequeño tamaño? Pues porque el pescado azul
Es un pescado que, como sabéis, es más graso. Y resulta que en ese tejido graso es donde se depositan metales pesados. Los pescados que son más grandes, como atunes grandes, el salmón, etcétera, pues son pescados que en su ciclo vital circunnavegan el mundo. Y todos los mares del mundo no están igual de contaminados. Cuando pasan por los mares más contaminados, comen peces pequeños de allí que sí que viven de forma permanente allí. Y entonces lo que van es acumulando metales pesados. Y después, pues ese atún o ese salmón no lo comemos nosotros. Y pues ya sabéis, de hecho, que ya existen recomendaciones para los niños pequeños y para las mujeres embarazadas de eliminar el consumo de atún. Sin embargo, el pescado local, pues consume solo de esas costas, no circunnavega el mundo. Así que le da, además al ser más pequeño, su ciclo vital es más corto. No le da tiempo a acumular tantos metales pesados. El tercer punto sería limitar el consumo de carne y priorizando la de corral y la de conejo. Y si fueran mamíferos más grandes, pues asegurarnos que sean carnes de pastoreo, ¿no? Como hemos hablado. Utilizar aceite de oliva como grasa de culinaria de elección, sobre todo cocinando a bajas temperaturas, como puede ser en los famosos sofritos que se hacen a fuego lento. O lo ideal es crudo, en ensaladas o en tostadas, etcétera. Beber agua del grifo, ya lo hemos explicado por qué, por los plásticos y tal. Evitar los productos procesados, hemos dicho por qué. Y también hemos dado algunos tips de cómo diferenciar algunos productos que porque vengan envasados o no son ultraprocesados. Consumir en la medida de posible alimentos ecológicos y hemos visto cómo hasta la Unión Europea regula una cantidad diferente de productos químicos para la agricultura convencional, prohibiéndolos en la ecológica. Y comprar alimentos de temporada y proximidad. Estos tipos de alimentos pues llevan menos emisiones por el transporte. Además, lo que se produce cerca y es de temporada se produce en más cantidad y suele ser también un coste energético más bajo. ¿Por qué? Porque todo esto que estamos hablando de los transportes encarece también, además del impacto medioambiental, encarece el producto. Recordad que cuanto más intermediarios haya, más, más se encarece un producto. Evitar los plásticos y los embalajes innecesarios, de los cuales ya hemos visto también por qué, hemos hablado de los plásticos. Y otra de las cosas es planificar las compras y las comidas, que quizás dentro de todas las de todas las recomendaciones para evitar desperdicio alimentario a nivel del hogar es la mejor. ¿Vale? Si compramos solo lo que necesitamos, con una lista de la compra bien planificada, no nos sobrará comida. Si tenemos en cuenta algunos detalles, como que la fecha de consumo preferente no es lo mismo que está caducado, y después si somos capaces de reutilizar sobras de la comida para otras recetas, como os ha hecho siempre, pues con el pollo que sobra sea albóndigas o lo que sea. Entonces, este tipo de planificación evita mucho desperdicio alimentario. Y con esto quedo a vuestra disposición por si queréis hacer algún comentario o preguntarme cualquier cosa.